Bienvenidos a One Light en Jesus Christ. El tema de hoy es la fidelidad en medio de la prueba de fuego. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los oficiales de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie ante ella. Entonces el pregonero anunció: se manda a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y la adore en el acto será echado en el horno de fuego ardiendo. Por eso, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. A tu Dios no adoraremos. En ese momento algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Rey, esos varones no te han respetado, no adoran tus dioses, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor con ira y enojo llamó a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante sus varones fueron traídos ante el rey, y Nabucodonosor les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que levanté? Ahora al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, ¿estás prestos a postraros y adorar la estatua que levanté? Porque si no la adoráis, en esa misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey: acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios, ni la estatua que has levantado. Los 3 hebreos en el fuego. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se le demudó el rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo común, y mandó a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego y los echasen en el horno de fuego encendido. Así estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego encendido. Y como la orden del rey apremiaba y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Asombrosa protección. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó aprisa y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad. Agregó él: yo veo 4 varones sueltos que pasean en el fuego sin sufrir ningún daño, y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Altísimo Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes y consejeros del rey, y vieron que el fuego no había dañado el cuerpo de esos varones, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni su ropa se mudó, ni siquiera tenían olor a fuego. El rey alaba a Dios. Entonces Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego,
que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos, antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mensaje final. Como podemos ver, Dios siempre va a nuestra ayuda. Si nos mantenemos fieles, no tenemos que temer a nada de lo que suceda alrededor, porque Él tiene el control de todo. Si morimos por su causa, tendremos recompensa en la vida eterna. Gracias por apoyar el contenido. Para ver más temas como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones de nuevos videos. No te olvides de compartir y dejar tu like.